¿Sabéis que las enfermedades respiratorias infantiles han ido en aumento de manera muy significativa estos últimos 20 años en países desarrollados? ¿Queréis tener algunos consejos para ayudar a vuestros niños? Os presentamos a Bea Orallo, fisioterapeuta experta en fisioterapia pediátrica. Todo esto es debido a múltiples factores. Factores neonatales, factores genéticos, factores ambientales. Además, los bebés los 2 primeros años de vida tienen mayor predisposición a sufrir enfermedades respiratorias, debido a la propia madurez de su aparato respiratorio y porque además su estructura y su anatomía facilitan que tengan más problemas respiratorios. Además, ellos, al no tener una tos productiva, lo que hacen es acumular mucha secreción que no pueden eliminar, y a nivel nasal esa secreción impide que haya una buena succión y una buena deglución, con lo cual la patología en sí se ralentiza y la recuperación es mucho más tardía. Creo firmemente en la educación para la salud y a continuación os vamos a dar unos consejos, espero que os ayuden. Debemos ventilar la casa todos los días durante 10 minutos al menos. Abriremos las ventanas y puertas para que se haga corriente, esperando que se renueve todo el aire. En invierno lo recomendable sería hacerlo en horas de mayor temperatura exterior, para que así se pierda menos temperatura en la casa y eso haga que no se generen más contaminantes. La temperatura de la casa debe estar entre 19 y 21 grados como máximo. Los hongos, las bacterias, los virus quieren calor y humedad para proliferar. Tenemos que abrigar a los niños, no es bueno tener una temperatura alta artificial. A la hora de dormir, los consejos a seguir son un colchón firme. Si están cursando problemas respiratorios de vías altas, medias o bajas, inclinaremos 30 grados el cabecero de la cuna o cama, pero nunca se realizará con almohadas directamente. Se colocará una cuña por debajo del colchón o con alzas en las patas. Todos los días debemos buscar un rato al aire libre dentro de las grandes urbes, aunque sea en un parque cerca de casa. ¡Vamos, Carrillo! ¡Corre! Y si el fin de semana podemos, lo ideal es ir a lugares como la playa, la montaña, los bosques. Hay que exponer al sol, pero ojo, hay que extremar las precauciones con los menores de 3 años, porque hasta esa edad su piel no está desarrollada totalmente para la exposición solar y puede sufrir daño en su ADN celular y producir mutaciones en su edad adulta. Y en los meses de frío, cuidado con las capas de ropa. Siempre andamos quitando y poniendo ropa a nuestros peques. El exceso de abrigo lo único que hace es que suden y este sudor quede frío. Los niños tienen que aprender a termorregularse. Tendremos que tener cuidado con las diferencias de temperatura en los sitios, calefacciones o aires acondicionados y zonas de refrigerados en supermercados. Nos lavaremos las manos con frecuencia. Es un método sencillo para prevenir la transmisión de microorganismos que se encuentran en nuestras manos. La alimentación diaria debe ser correcta, variada. De los alimentos sacamos los nutrientes que favorecen nuestro sistema inmune, evitando las inflamaciones, regenerando los tejidos. En concreto, para el sistema respiratorio necesitamos vitamina C, E, A, licopeno, ácidos grasos omega 3. No podemos olvidar beber agua en cantidades pequeñas y con más frecuencia. Los lavados nasales son una parte importantísima en la prevención de las enfermedades respiratorias de las vías inferiores, por lo que nos parece esencial que los papás lo realicen de manera correcta, cuando el bebé o el niño están atascados de nariz, para poder despejar los molestos mocos. Calentaremos el suero antes de realizar las instilaciones, para que al pequeño no le resulte desagradable. Dependiendo de la edad, se realizarán en una determinada posición y a continuación, en los bebés o niños pequeños, taparemos su boca para que realicen una inspiración profunda. A los mayores les pediremos que sorban los mocos. Esto lo realizaremos para que el moco baje a cavidad bucal y así asegurarnos que sus naricillas han quedado totalmente limpias. Ante cualquier tipo de duda, no dudéis en consultar con vuestro pediatra o vuestro fisioterapeuta respiratorio y pediátrico. En bebés de casi 1 año le ofreceremos oler cada día lo que nos vayamos encontrando por el entorno.
Nos pondremos a olerlo todo y a continuación le ofreceremos las cosas a oler, invitándoles a que realicen el mismo ejercicio verbalizando lo rico que huele. Flores, alimentos, lugares, las colonias y perfumes y demás me gustan menos, ya que para algunos, al contener productos químicos, son irritantes. Y le enseñaremos a soplar la vela al cumplir el año y todo lo que se nos ocurra. A partir de los 2 años ya pueden colaborar más y obedecer órdenes sencillas. La mejor manera para hacerlo será la imitación. Primero empezaremos a trabajar lo que es la respiración completa, la entrada y salida de aire de manera conjunta. Los niños deben estar de pie y con las piernas ligeramente separadas. Les indicaremos que van a respirar como los elefantes. Deben coger aire por la nariz de forma profunda y cuando lo hagan levantarán sus brazos como si fuera la trompa del animal, intentando a su vez que el abdomen se hinche. A continuación, en el momento de exhalar, deben hacerlo por la boca, de forma sonora y bajando los brazos mientras se inclinan un poco, llevando la trompa del elefante hacia abajo. Este ejercicio es algo más complejo, pero igualmente divertido y eficaz para iniciarlos en la respiración diafragmática. Les indicaremos a los pequeños que se pongan en el suelo, a 4 patas, como si fueran un leopardo. Ahora deben de coger aire por la nariz, notando cómo se hincha el abdomen y desciende la columna vertebral. Ahora deben exhalar por la boca, percibiendo a su vez cómo se vacía el abdomen y la espalda se eleva un poquito. Se realiza despacio. Ejercicios que le ayudarán a despegar el moco. Vaso con agua y pajita, matasuegras, pajarito. Acerbao, molinillo, pompas. Hay que enseñarles a toser y cuando lo realicen, de forma automática, incentivarles diciendo ¡qué bien! Todavía vemos sistemas para sacar y aspirar mocos. El aspirador nasal debe prohibirse. No nos aseguramos de que los mocos salgan y dan muchos problemas de otitis. El moco puede entrar con facilidad en la trompa de Eustaquio, canal que hay entre el oído y la garganta y de esta forma se obstruye. Los humidificadores tienen una indicación muy limitada, congestión nasal y laringitis, pero por el contrario en enfermedades de vías respiratorias inferiores, ya que la cantidad de agua es ínfima y en cambio puede aumentar la resistencia de las vías respiratorias, por lo cual los humidificadores estarían contraindicados en asma y en niños con bronquitis. Las hamacas para bebés no son buenas para el neurodesarrollo en general. Los encerramos sin poder construir ningún sistema, entre ellos el respiratorio. Respirar con los hombros hacia adelante y encogidos no favorece en absoluto la expansión de los pulmones. Sin duda, boca abajo es la postura ideal. Los fisioterapeutas respiratorios pediátricos os podemos ayudar en problemas de vías altas, bronquiolitis, bronquitis, neumonías, enfisema, fibrosis quística y otras patologías. Vale, así que ya sabéis, si seguís nuestros consejos evitaréis que nuestros niños tengan esas infecciones respiratorias y aún así, si os surge alguna duda, por favor, estamos esperando todos vuestros comentarios. Y un like y un suscríbete. Gracias.